26 también le permite al presidente Luis Arce poder convocar un referéndum. Parecería ser que es una pregunta que dice, quieren que yo sea el candidato y no sea Evo Morales. El presidente Arce no ha tenido la grandeza de plantear que no haya reelección para nadie. Las 4 preguntas que hizo el señor Luis Arce Catacora. Como diputado por Santa Cruz, es una maniobra monárquica que busca dilatar, diferir y distraer a un país angustiado por la crisis económica y al mismo tiempo desnuda la enorme debilidad de este gobierno. Esta Cámara de Diputados debería emitir en la tarde de hoy un comunicado rechazando las 4 preguntas de este referéndum totalmente tramposo, anticonstitucional. No podemos aceptar las 4 preguntas que el presidente hoy día ha enviado al Tribunal Supremo Electoral. Eso es engañoso, capcioso, manipulado. Nosotros rechazamos esta intención y exhortamos al presidente a que tome acciones claras para enfrentar la crisis económica. Si quiere forzar a partir de un decreto que va a ser inconstitucional, va a romper el orden constitucional, van a ser una vez más violadores del manto constitucional. En realidad, si revisamos esas preguntas de las 3 o 4 que hay, están apuntando directamente a modificar la Constitución Política del Estado. No es otra cosa, no es un referéndum, no es una consulta. Cualquier referéndum, cualquier consulta debe ser enmarcado en base a la Constitución Política del Estado. Y ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene 72 horas para pronunciarte sobre esta carta. No hay ningún procedimiento de reforma constitucional. El órgano electoral tiene un tiempo oportuno, rápido, ágil, de emitir un informe si esas preguntas reúnen las condiciones de imparcialidad, de claridad y de precisión. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Buenas noches. Arrancamos de esta manera con este que es el tema central y que ha estado en las diferentes agendas noticiosas en nuestro territorio nacional. ¿Qué va a pasar con este referéndum? El presidente Luis Arce, como usted bien lo ha escuchado, ha enviado ya una carta al Tribunal Supremo Electoral. Tiene un plazo de 72 horas para pronunciarse al respecto. Deberá pronunciarse si es que, por ejemplo, hay alguna observación. Está con nosotros la autoridad, el ministro de Justicia, Iván Lima. Los saludo de inmediato. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por el espacio, sus órdenes. Un placer, ministro. Le tengo 2 consultas, a ver, de manera inicial. Luego, por supuesto, estaremos abordando diferentes aspectos. Las preguntas inicial. Las preguntas que modifiquen la Constitución no deben aprobarse por 2/3 en la Asamblea Legislativa. Mi primera consulta, ya me dirá usted la explicación. Y hoy lo escuché al presidente Luis Arce, o al menos se ha pronunciado a través de diferentes medios, diciendo en el tema de carburantes que va a ser muy costoso seguir adelante, hablando del tema de la subvención. Le pregunto, ministro, si es que la situación está tan crítica, si va a ser tan costoso seguir adelante, ¿será lo mejor esperar a una consulta o será lo mejor tomar decisiones ya? Porque eso sí le compete al presidente. Adelante, lo escucho, ministro. Existen en el país 2 formas de hacer un referéndum. El referéndum, como forma de la democracia participativa, está definido en el artículo 7, en el 11 de nuestro texto constitucional y tiene base convencional también. Es el artículo 23.1 del Pacto de San José de Costa Rica. Este paraguas constitucional y convencional se desarrolla en la Ley 026. Y la Ley 026 te permite realizar diferentes tipos de referéndum: nacional, departamental, municipal, y por 2 variantes: estatal, autoridades estatales, y iniciativa popular. La iniciativa popular, un ejemplo claro, es el de Juan del Granado recolectando firmas para poder iniciar ese procedimiento de referéndum. Y la otra, la iniciativa estatal, tiene base en la Asamblea y en el órgano ejecutivo. Yo los invito a mis colegas, a las personas que han opinado previamente, revisar el artículo 18 de la Ley 26.
lo que se señala en esta ley es que los referéndums en el país, en Bolivia, tienen por naturaleza la consulta a los bolivianos directa y participativa sobre normas, políticas o asuntos de interés público. En este caso, el presidente Luis Arce, el 6 de agosto, le ha anunciado al país que realizaría preguntas sobre un tema de interés público como es la subvención de hidrocarburos, los escaños y la reelección en el país. Esta es la temática. Una manera de llevar adelante el referéndum con reforma constitucional que sí, evidentemente, tiene que darse si se lleva ese camino bajo el actual derecho por la Asamblea Legislativa, y esta otra modalidad que está definida por la Ley 26 que no requiere una intervención de la Asamblea Legislativa. Tu consulta la respondo en esos términos. No tenemos en este momento una reforma constitucional. Lo que tenemos es una consulta en base a la Ley 26 en su artículo 18 y a la democracia participativa. Ese es el sustento de esta primera pregunta, de estas 4 preguntas y la consulta que realizas. Creo que esa es la posición que estamos llevando adelante. Mejorar la democracia en este ámbito. Ministro, antes de que me responda la segunda consulta que le hice respecto al tema carburantes, me permito que nos detengamos en este momento para poder leer juntos la primera consulta, o al menos una de las 4 consultas que tiene que ver con la Constitución Política del Estado. La leemos, por favor, ministro, y ahí sí me gustaría su explicación. Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual aplicaría modificar la Constitución Política del Estado? La respuesta sí o no. Recalco aquello, modificar la Constitución Política del Estado. Le reitero, esto no debería pasar por la Asamblea Legislativa, no debería ser aprobado por 2/3 en la Asamblea Legislativa de nuestro país. Y aquí le lanzo un comentario que escuché de un exgobernante que dice, a ver, el presidente está intentando gobernar por decreto y no mediante la Asamblea por el temor a la no gobernabilidad que hay en este momento en la Asamblea. Lo que pasa es que creo que hay que ser muy preciso en el alcance de la pregunta. No, si tú planteas la reforma constitucional, tienes que cambiar el artículo 168. Nosotros partimos de una premisa. Está vigente el 21F, está vigente la opinión consultiva de la Corte Interamericana y la sentencia constitucional 1010. Es claramente un hecho jurídico incontrovertible que no puede haber reelección en Bolivia más de una sola vez. Solamente la reelección está admitida una sola vez y de manera continua. El debate, o el falso debate más bien, que pretenden algunos sectores que buscan que la reelección, cuando es discontinua, pueda ser indefinida, es lo que estamos planteando en esta pregunta. Despejar totalmente y darle certeza jurídica a algo que ya está definido en el país cuando se trata de materia de reelección. Este es el alcance que le estamos preguntando al país. ¿Está de acuerdo el país en tomar la interpretación que tienen estos ciudadanos que buscan que la reelección, cuando es discontinua, sea indefinida, sea por las veces que se pueda presentar un candidato o no? Si la respuesta es no, se cerrará totalmente el debate. Ministro, me permito cortarle, pero a ver, el tema de la reelección no es un tema ya juzgado en la Corte de San José y que, claro, es vinculante para Bolivia. Claro, y es lo que te decía, la opinión consultiva de la Corte Interamericana 28/2021, la sentencia constitucional 1010 y el 21F han planteado ya un cierre de la temática con respecto a la reelección, y se señala que no existe un derecho humano a la reelección, y se señala que la reelección en Bolivia es por única vez. Lamentablemente, y te toco el punto del sentido de un referéndum, consulta al pueblo sobre asuntos de interés público. Hay en este momento, y tú lo conoces, una serie de actores políticos que están llamando a la convulsión, al bloqueo, a que arde el país
en función a una interpretación que tienen, con la cual no estoy de acuerdo. Pero que yo no esté de acuerdo no significa que el pueblo boliviano no lo esté. Por eso hemos planteado una pregunta que vaya a democracia participativa y cierre absolutamente esta posibilidad que se sostiene algún sector de reelección discontinua indefinida. Esa es la pregunta. Si se rechaza ya esta posibilidad, se cerrará completamente todo el debate y no habrá ninguna posibilidad de que se pueda discutir en esta temática. Estamos con Santa Cruz, junto a Tufi. Por favor, ministro, escuchemos sus consultas. Tufi, buenas noches, adelante. Gracias, Luciana. Buenas noches, ministro. Quiero terminar de tenerlo bien claro, ministro, lo que están planteando con el artículo 1 y el 4, que se refieren a temas constitucionales. Los resultados de este referéndum van a tener un carácter vinculante, es decir, si la gente considera que no debe haber una reelección después de una interrupción, digamos, de mandato constitucional, ¿va a modificar esto la Constitución? ¿Se va a incorporar ese término de discontinuo en la Constitución o no? Lo mismo para la pregunta 4 del Parlamento. ¿Se va a forzar definitivamente a partir del resultado un cambio de la estructura del Parlamento, lo que requiere una reforma parcial de la Constitución por lo menos? No, Tufi, no se va a cambiar nada en el artículo 168 porque el derecho vigente, que no tiene sentido solamente con el 168, sino con las sentencias y con lo que se habló en el país y fuera del país sobre la temática, no se va a cambiar, se respeta y lo que se busca es cerrar totalmente el debate en un asunto de interés público. Cuando hablas de la vinculatoriedad, esta se refiere al artículo 15. El 15 de la Ley 26, que es la base para nuestra propuesta, señala que las decisiones adoptadas mediante referéndum tienen vigencia inmediata y obligatoria, son de carácter vinculante y las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación. Por lo tanto, el resultado podría dar eventualmente la posibilidad a iniciar un proceso de reforma constitucional con lo que sea el derecho vigente en ese momento. Sobre la segunda consulta, la próxima semana tenemos Consejo Nacional de Autonomías. El director del INE va a presentar ya al país la próxima semana en ese consejo y luego al pueblo boliviano los resultados del censo conforme señala la ley que ha regulado los efectos del censo. Esta primera parte de saber cuántos bolivianos hay, el número de bolivianos que tenemos en este momento de acuerdo al censo y su distribución por departamentos va a ser de conocimiento del Consejo Autonómico y del pueblo boliviano la próxima semana. Como se acordó, a fines de agosto se tiene que tener ese dato. Luego viene la elaboración de la ley por el Tribunal Supremo Electoral, la ley que tiene criterios constitucionales y legales para distribuir los escaños. Índice de desarrollo económico, base a los departamentos con menor población, distribución de acuerdo a los datos del censo de los 130 escaños. Y este proyecto de ley pasa a la Asamblea Legislativa, que tendrá septiembre, octubre, noviembre, finales de noviembre y hasta el 1 de diciembre para resolver esta temática. Muy probablemente el referéndum que estamos planteando se aplique para el futuro y no para este proceso que tiene reglas muy claras. El censo se presenta a fin de mes, el órgano electoral en septiembre presenta su proyecto de ley de distribución de escaños con criterios ya definidos constitucional y legalmente y la Asamblea tiene 3 meses para hacer su trabajo. Deberíamos estar claro, los bolivianos que en esos 3 meses debieran terminar su trabajo. Estamos tomando un criterio previsor y si la clase política en la Asamblea no resuelve este tema con reglas tan claras como las que tenemos, probablemente tenga que hablar el pueblo boliviano el 1 de diciembre en una consulta que tendrá mayor o menor impacto en función al trabajo que haga la Asamblea Legislativa estos 3 meses. Ahí, ministro, me parece importante lo que usted dice, se podría aplicar en futuro, cuando ya se hayan distribuido los curules con el actual sistema parlamentario, es decir, antes de diciembre. En el caso de la pregunta 1 también se aplicaría en futuro los resultados y no de carácter retroactivo. Y le agrego algo más, ministro, para terminar de tenerlo claro, el procedimiento. En el caso del Parlamento, supongamos que gana el sí, que hay que aumentar el número de diputados. En ese sentido, ¿qué va a pasar? ¿Se va a modificar la Constitución mediante 2/3 o por iniciativa popular? ¿O definitivamente qué ocurrirá? ¿Quedará en una mención que la gente sí vota a favor de un aumento de los parlamentarios, los diputados particularmente?
Mira, el artículo 15 de la ley es claro, el carácter vinculante de la decisión obliga a todas las instancias competentes para su oportuna y eficaz aplicación. La democracia participativa, y es un concepto nuevo que, si bien lo tenemos del 2009, recupera ese concepto de soberanía, está en el artículo 7 y el 11 constitucionales. Tiene base en la Convención, en el Pacto de San José 23.1. Las decisiones del pueblo, cuando le preguntas, tienen que ser cumplidas por todos los órganos del Estado, en el marco constitucional. Si en ese momento el derecho vigente es que sea 2/3 de la Asamblea, se tendrá que recurrir a esa vía. Y yo te aseguro que ningún político va en contra de la voluntad del pueblo. Lo que define el pueblo en un debate informado, en el cual tengamos el apoyo de los medios de comunicación para orientar, debatir, discutir y analizar todas estas preguntas, tendrán una respuesta que va a ser vinculante y de aplicación a partir del 1 de diciembre. Y quien quiera ir en contra de la voluntad popular estará yendo en contra de la ley, y eso no es admisible en un Estado de Derecho. Nos ha acompañado esta noche, darnos el detalle y la postura que tiene el gobierno tras haber presentado esta carta con las preguntas al Tribunal Supremo Electoral, aguardando, claro, un pronunciamiento de esta entidad. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes.